¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? ¿Todavía no me extrañan lo suficiente como para querer volver a la escuela? Qué bueno, porque se tienen que quedar en casa en lo que termina de resolverse el problema con el COVID-19. Espero que se estén portando bien y de verdad no estén saliendo de su casa cuando pueden evitar salir. Bueno, mientras el video es para ayudarles a resolver la tarea con los problemas que les dejé en el último video. Otra vez, el último video tenía como única finalidad que se dieran cuenta de dónde salía la ecuación que vamos a estar usando. Después de eso, como más o menos les estuve explicando de qué iba cada uno de los elementos que aparecen en la fórmula, bueno, en la ecuación de la parábola, pues a partir de eso era con lo que tenían que trabajar. O sea, lo único que les servía de verdad para resolver su tarea eran los últimos 2 minutos del video. Espero que le hayan puesto suficiente atención y se hayan dado cuenta de eso y no... Los otros 26 minutos eran solo para que tuvieran un poco más de contexto de lo que estamos haciendo y no empecemos con esta dinámica que luego nos gusta tener de aplicar todas las fórmulas que sabemos y como vayan cayendo y no sabemos si se pueden usar o no, ni de dónde vienen. Esa era justo la idea que tenía con el video. Entonces ahora sí, vamos a lo que les llamaba tanto la atención a ustedes, que es aprender a hacer los ejercicios. Ok muchachos, vamos a comenzar entonces con el primer ejercicio. Era más o menos sencillo. Para eso, pues lo que primero les recomendaba que hicieran en cada caso era graficar. Entonces vamos a pensar que aquí está el plano cartesiano. Ese es el eje X, el eje Y, perdón. Este va a ser el eje X. Entonces por aquí lo pongo, ¿no? Aquí está el eje X. Aquí está el eje Y. Y nosotros lo que habíamos dicho es que la ecuación que, bueno, la parábola que íbamos a estudiar era esta, y igual a 1/2 de x cuadrado. Entonces, habíamos platicado que para todas las parábolas que tuvieran esta forma, nosotros íbamos a empezar primero con esta ecuacioncita. Y igual a 1 entre 4p x cuadrada. En el video anterior les comentaba que todas las parábolas que se ven como esta que está aquí son parábolas centradas en el origen. ¿Qué quiere decir eso de parábola centrada en el origen? Pues que va a ser una parábola cuyo vértice se va a encontrar en el origen de mi plano cartesiano. ¿Cómo puedo yo estar tan seguro de que ese va a ser su origen? Pues es sencillo. X puede tomar valores que están entre menos infinito e infinito. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que X puede valer desde menos 1.000.000, menos 1.000, menos 10, menos 1, pasa por el 0, luego pasa por 1, por 2, por 5 y así hasta otra vez 100, 10.000, 100.000, 1.000.000.000, el número más grande que a mí se me pueda ocurrir. La idea en este ejercicio, bueno, la idea en este tipo de ecuaciones es la siguiente. ¿Cuál es el número más chiquito que hay entre 0 e infinito? O sea, piensen en un número que sea positivo, multiplíquenlo por 4, súmenle su edad, divídanlo entre 2, multiplíquenlo por 1428 y ese número que les dio va a ser más grande que 0. O sea, entre 0 y ese número hay muchísimos y de todos esos 0 es el número más chiquito, ¿sí? Entonces la idea es la siguiente. Si ustedes agarran un número negativo, por ejemplo menos 10, y lo elevan al cuadrado, eso es lo mismo que el valor de 10 al cuadrado. Si ustedes agarran menos 1 y lo elevan al cuadrado, eso es lo mismo que 1 al cuadrado. Si ustedes agarran menos 1/2 y lo elevan al cuadrado, eso es lo mismo que 1/2 al cuadrado. La parte interesante aquí es que todos estos son mayores que 0. Todo esto es mayor que 0 y todo esto es mayor que 0. ¿Cómo sé que tiene que ser mayor que 0? Pues porque resulta que menos 10 al cuadrado significa que agarro el menos 10 y lo multiplico por sí mismo 2 veces. Es decir, menos por menos me da más. 10 por 10 me da 100.
que es el mismo resultado que 10 al cuadrado. Y así me puedo ir con todos. Entonces todos esos números, al elevarlos al cuadrado, son un número positivo que es mayor que 0. De todos los posibles valores que puede tomar x, el más chiquito va a ser, el más chiquito que va a resultar para y es 0. Entonces si yo graficara, dejen borro primero toda esta parte. Si yo grafico, me doy cuenta de que puedo tomar valores, ¿no? Puedo decir que aquí hacer una tablita para los valores que le voy a dar a x y los valores que puede tomar y. Entonces me fijo, por ejemplo, que x vaya de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Cuando x vale menos 3, voy a meterlo aquí en x al cuadrado. Entonces sería menos 3 al cuadrado entre 2. Serían 9 medios, es decir, 4.5. Cuando tengo menos 2 al cuadrado, eso me da 4. Entre 2, 2. Menos 1 al cuadrado entre 2 me da 1 medio. 0 al cuadrado me sigue dando 0. 0 entre 2 sigue siendo 0. 1 al cuadrado es 1. Entre 2 sigue siendo 1 medio. 2 al cuadrado es 2. Entre 2, perdón, 2 al cuadrado es 4. Entre 2 me da 2. Y 3 al cuadrado es 9. Entre 2 me da 9 medios. Entonces me fijo, cuando x es igual a 3, es decir, aquí, esto va a ir al 1, 2, 3, 4.5. Cuando x es igual a menos, ya me equivoqué, perdón. Bueno, sí, aquí está el 3. 1, 2, 3, 4.5. Cuando x es igual a 2, y es igual a 2. Cuando x es igual a 1, y es igual a 1 medio. Cuando y es igual a 0, cuando x es igual a 0, y es igual a 0. Y obtengo los mismos valores, pero del otro lado. Entonces me fijo que la gráfica que yo voy a obtener va a ser algo así, donde si se fijan, el punto más bajo es el que pasa por 0,0. Entonces, directamente de su ecuación, siempre que ustedes tengan algo de esta forma, algo que se dé como y igual a una constante, aquí le voy a poner una letra A, que multiplica a la variable al cuadrado, esto de aquí siempre va a tener vértice en el origen. Entonces, eso resolvió el primer punto, los primeros dos puntos del ejercicio que les había dejado. El primero, hacer la gráfica con la tablita y con esto que está aquí. Quedó listo. Ustedes pudieron haber utilizado un graficador como GeoGebra, como Wolfram, incluso Excel, lo que se les hiciera más fácil. O lo pudieron hacer a mano, también no había problema con hacer eso. Luego nos dábamos cuenta que por la forma que tiene mi ecuación, su vértice iba a estar en el origen. Posteriormente, también me pide encontrar cuáles eran las coordenadas del foco. Pues yo sé que el foco va a estar ubicado a una distancia P del vértice. Entonces, si se fijan, y además el foco siempre está alineado con el vértice. ¿Eso qué quiere decir? Que la ecuación del foco, o bueno, las coordenadas del foco iba a ser la coordenada x del vértice. Siempre el foco comparte la misma coordenada que el vértice, coma, la coordenada y del vértice
más el parámetro P. Queda esa parte clara. La coordenada del vértice siempre va a ser la misma que la del foco. Y al revés también funciona, ¿no? La coordenada del foco en X debe ser la misma que la del vértice. Mientras que para la entrada en Y, para el foco, ¿quién debe ser? Pues debe ser la coordenada en Y del vértice más el parámetro P. Pero ¿cómo le hacemos para encontrar el parámetro P? Pues comparo una ecuación con la otra. Yo sé que Y tiene que ser igual a 1 entre 4P por X al cuadrado. La ecuación que a mí me están pasando es Y igual a 1 entre 2X cuadrado. Fíjense que aquí aparece la X cuadrada y la X cuadrada. Entonces de ahí puedo deducir que 1 entre 4P tiene que ser igual a 1/2. Entonces me queda de aquí que 4P es igual a 2, P es igual a 2 sobre 4 y por lo tanto P tiene que ser igual a 1/2. Ahora que ya sé que P tiene que ser igual a 1/2 y que además sé que el foco tiene estas coordenadas, XB, YB más P. ¿Cuál habíamos comentado que era la entrada en X para el vértice? Pues 0, porque está centrado en el origen. ¿Cuál habíamos dicho que era la coordenada en Y para el vértice? Pues 0, porque está centrada en el origen. Más el valor de P, 1/2. Entonces las coordenadas del foco tenía que ser 0, 1/2. ¿Queda claro? Por otro lado, ¿cuál iba a ser la ecuación de la recta? Pues la ecuación de la recta directriz iba a ser Y igual a menos P. Entonces, la ecuación de la recta directriz tenía que ser Y igual a menos 1/2 y ya. Aquí me tardé un poquito más porque expliqué nuevamente a qué se debía que el vértice estuviera centrado en el origen. Ahora, el vértice iba a tener coordenadas 0,0. Eso quiere decir que esté centrado en el origen. Encuentro el valor de P y a partir del valor de P yo puedo encontrar las coordenadas del foco y la ecuación de la recta directriz. Para que quede un poco más claro, hacemos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice que Y es igual a 4X cuadrado. Nuevamente, ustedes pueden hacer la gráfica. Ahora no la voy a hacer yo para que ustedes practiquen esa parte. ¿Cómo se vería la gráfica? Se las puedo adelantar. Así un poquito mal hecha. Se va a ver básicamente de la misma forma que tenía la otra. Bueno. Me gustaría que compararan una con otra. ¿Cuál tiene una mayor amplitud? O sea, ¿cuál se ve que es como que está más abierta? ¿Cuál se ve más angosta? ¿Cuál crece más rápido? Son preguntas que ustedes se podrían hacer y que me gustaría que fueran respondiendo. Ahora, una vez que nosotros conocemos la forma de la ecuación, nosotros podemos hacer otra vez lo mismo. Fíjense que habíamos dicho que todas las ecuaciones de la parábola que se vieran como Y igual a una constante por un término cuadrático iban a tener su vértice en 0,0 por las razones que expliqué hace rato.
Ahora pues ustedes ya pueden en general decir que siempre que vean una ecuación como esta en la que tengo y igual a un número por x al cuadrado, por un término al cuadrado, entonces es una parábola centrada en el origen. Siempre. Ahora, nuevamente yo sé que y es igual a 4x cuadrada, pero yo sé que eso viene de la ecuación 1 entre 4p por x cuadrado. Entonces nuevamente comparando, me fijo que 4 tiene que ser igual a 1 entre 4p. Por lo tanto, p tiene que ser igual a 1 entre 16. Sí, lo único que hice fue pasar la p para acá multiplicando y luego el 4 pasó para acá dividiendo. ¿Sí queda claro? Perfecto. Entonces, regreso a la ecuación que les puse hace rato. ¿Cuál ecuación? A esta ecuación de aquí. Nosotros ya habíamos platicado que la ecuación del foco iba a ser la coordenada del vértice en x más la coordenada del vértice y más el valor del foco, el valor de p, del parámetro p, perdón. Entonces, nuevamente, ¿cuánto vale la entrada del vértice en x? Pues es esta, xb, este es yb, o sea, 0, coma, yb está ubicada también en 0, más p, que vale 1 entre 16. Por lo tanto, las coordenadas del vértice, del foco, perdón, tendría que ser 0, 1 entre 16. Quiere decir que en este caso el vértice está por aquí, muy cerquita del... El foco está muy cerquita del vértice. Y la recta directriz, por lo tanto, ¿dónde se va a encontrar? Pues la recta directriz debe ser y igual a menos p. En este caso, y va a ser menos 1 entre 16. Esta de aquí es la recta directriz. Listo, muchachos. Pues eso sería todo. Los otros ejercicios se resuelven de manera similar. Los primeros 4 ejercicios que les dejé son todos parábolas que están ubicadas en el origen. Entonces, por lo pronto, eso sería todo al respecto de este tipo de ejercicio.